Buenas tardes, hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un privilegio para mí poder estar acá hoy día nuevamente en esta faceta online que tenemos como iglesia, como ministerio. Le damos gracias al Señor también por este día especial donde se nos ha celebrado también a los papás. Dar gracias al Señor por todos los papás que hay en el ministerio de la iglesia, los que llevan varios años de papá, los que son recién papá también. Que el Señor les pueda bendecir mucho. Y por supuesto que esperamos que el Espíritu Santo también esté en cada hogar que hoy día va a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo esté ministrando la palabra y sea con cada corazón que va a oír el mensaje de Dios. Así que si está en su casita, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora agradecemos la oportunidad que nos da de estar al calor de su palabra. Le pedimos, Padre Celestial, que usted perdone todas nuestras faltas y todos nuestros errores, nuestros pecados. Límpianos por misericordia y que cada persona, cada alma que va a escuchar este mensaje, que va a ver este video, pueda ser de bendición el poder de su palabra. Bendícenos desde el cielo por misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le doy gracias al Señor también por mi familia, tengo que decirlo, mi esposa Claudia, que ha sido, es muy importante en mi vida, mis hijos, Isaac también de 17 años, Jesse de 13 años y Mateo de 9 años, quienes son también la alegría y las energías también que uno a veces necesita para poder estar en el Evangelio. Ellos han sido un soporte y una ayuda importantísima también en mi vida. Hoy día me agasajaron en la casa, como sé que a todos los papás que están viendo, con ricas comidas, bonitos regalos. Y es bueno también que los hijos podamos recordar y celebrar también a los papás. Hoy día vamos a leer la palabra del Señor acerca también de los privilegios que tenemos los papás. Y vamos a pedirle que abra la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, y busque el versículo 4. Vamos a tocar varios pasajes de la Biblia, pero este va a ser nuestro versículo de cabecera. Efesios capítulo 6, verso 4. Pablo hablando dice la palabra del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa es la palabra clave hoy día, criarlos. Esa es la responsabilidad, vamos a ver también junto a la palabra del Señor, que tenemos los varones de criar a nuestros hijos. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde la sociedad está atacando en forma acelerada y firme las doctrinas y las bases de la familia según la palabra de Dios. Este mismo mes de junio, la segunda sala, el tribunal en Santiago de familia, dictaminó que un bebé puede tener dos madres. Y uno queda pensando y meditando lo ilógico que suena y también lo antibíblico que suena. Por otro lado, también te ha escuchado, circula por la Junji el libro Nicolás tiene dos papás. Y la verdad es que el mundo le está diciendo a lo bueno, le está diciendo malo, y a lo que es malo le está diciendo el normal es bueno. La sociedad hoy día está perdiendo la capacidad también de engendrar hijos. Las cifras son bastante preocupantes, el 1,6 hijos por mujer tiene nuestro país, lo que produce un envejecimiento de la población, una falta de fuerza laboral. Y por supuesto que todos los valores de la palabra del Señor, como el tener hijos, también son atacados. La sociedad hoy día nos está diciendo, es normal abandonar los ancianos, es normal abandonar los hijos, es normal interrumpir los embarazos, es normal tener dos papás, es normal tener dos mamás, y están prohibiéndole a los niños toda la faceta, al tener dos papás, la faceta amorosa, la faceta cuidadosa, tierna, sensible de una madre. Y por el otro lado, también se le está negando el ejemplo de tener un varón en la casa, los privilegios que tenemos
o que tuvimos nosotros de haber sido criados con una familia bien constituida. Y por supuesto que la palabra del Señor tiene algo que decir al respecto. La iglesia hoy día tiene la misión y la labor también de levantar la voz en cuanto también a este tema. Y tenemos que reforzar los conceptos de la palabra de Dios, los conceptos bíblicos de la familia. Y hoy día, por celebrarse el Día del Papá, vamos a ver los privilegios que tenemos los papás, según la palabra de Dios. Porque la verdad es que ser papá es un privilegio. La crianza de los hijos recae en los padres y en la figura paterna y en la figura materna. Leemos en Proverbios capítulo 1, versículo 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Ojo, leemos primero la instrucción al papá y luego a la mamá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. En el versículo que tenemos de cabecera, Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, ocupa la palabra "y vosotros padres", y ahí se refiere al papá, al varón. Porque en los tiempos de Pablo, por ley, ¿no es cierto?, la ley patria potestad, es el varón el encargado del hogar, de la crianza y del sustento. Así que le habla principalmente a los varones. Tenemos nosotros, entre comillas, el privilegio y la responsabilidad de la crianza de los hijos. Y por supuesto que para mí como cristiano y para todos nosotros los cristianos es un privilegio. Así que vamos a continuar con esta designación de Dios, que Dios nos ha dado la potestad y la responsabilidad de criar los hijos en el Señor. Y por supuesto que el principal objetivo es transformar los hijos en hijos de Dios. Tendremos éxito como padres y también por supuesto como madres cuando nuestros hijos le llamen a Dios Padre. Cuando eso se logre en nuestra vida, vamos a poder decir que hemos sido padres y por supuesto madres exitosos. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16, 26, porque ¿de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Entonces, todo lo demás es, vamos a ver también, pasajero. También entonces ahora vamos a ver 4 privilegios que tenemos los papitos, 4 privilegios que tenemos los papás como varones. Y por supuesto esta enseñanza también deben escucharla, oírla y asimilarla las mamás. Hay hogares donde el papá a lo mejor no es cristiano y la mamá debe cumplir esa función. También los jóvenes varones que van a ser padres, las señoritas que van a ser madres, porque son conceptos bíblicos que nos ayudarán enormemente en la crianza de nuestros futuros hijos. Son las bases de la palabra del Señor para que los hijos futuros que tengamos o los actuales que tengamos puedan ser hijos de bien para la sociedad y por supuesto para el Señor. El primer privilegio que quiero mencionar, que tenemos el privilegio de disciplinarlos. Y por supuesto no estoy hablando de castigarlos. Disciplinarlos en el sentido de hacer sabias decisiones con ellos, constantes, decisiones constantes, porque su adultez será marcada por lo disciplinado que fue en su niñez. Para ponerle un ejemplo, en el mundo del cine, en la película famosa La Guerra de las Galaxias, el joven Anakin Skywalker se transforma en Lord Vader a través de la disciplina del lado oscuro de la fuerza. Y se transforma en una persona de mal o en un ser maligno. Por otro lado, siguiendo con el tema cinematográfico, una histórica película llamada Karate Kid enseña al señor Miyagi con pequeñas decisiones de encerar y pulir al joven Daniel San, y con estas pequeñas acciones y de esta disciplina, ¿no es cierto?, logra vencer después en el karate. Por supuesto que, llevándolo ahora al mundo espiritual, cuando un padre ora con su hijo pequeño, cuando un padre lee la Biblia con sus hijos, cuando un padre los trae a la iglesia, a la escuela dominical, al estudio, cuando un padre
toca instrumento con sus hijos, cuando un padre sale a visitar con sus hijos, lo está preparando con esa disciplina para que cuando venga la dificultad, para que cuando venga el problema y la aflicción, el joven o el hombre o la mujer ahora ya va a saber cómo orar, va a saber dónde leer, va a saber qué alabanza entonar, porque ya lo hizo inocentemente, con pequeñas acciones, se fue formando su carácter. Y cuando venga la dificultad, va a poder responder como la Biblia necesita que responda. Va a poder crecer, porque el papá lo disciplinó de esa manera. Así que es un privilegio el poder disciplinarlo. También el segundo privilegio que podemos mencionar es el de protegerlos. ¿Sí? Es un privilegio para nosotros los padres ser los protectores. Y por supuesto, nuevamente, tengo que decirlo, no estoy hablando de ponerle más cerrojos a la casa. No estoy hablando de enaltecer las rejas o de ponerles un buen seguro de salud, un buen seguro dental. No es eso lo que la palabra tan solo se refiere, aunque también debemos hacerlo. Sino que no tan solo es que no falte nada, sino que no falte nada en lo espiritual. Y usted puede proteger a un joven o un niño de dos maneras. La primera es poniéndose usted delante, escondiendo al menor y usted peleando sus batallas. Que nunca le pase nada malo y usted va a estar siempre ahí delante de él y nunca lo va a sacar al ruedo. Y la segunda manera es armando a ese menor, dándole la armadura del Señor, poniéndole en su corazón la palabra de Dios, la alabanza, para que cuando salga a la sociedad, cuando salga a trabajar, cuando vaya a la universidad y le acontezcan sufrimientos, tenga la manera, ¿no es cierto?, de defenderse y de protegerse. El Señor dice en su palabra, en el libro de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si el joven sale con Cristo de su casa, van a venir las aflicciones, que lo está prometiendo el Señor nos dice, tal vez tengan aflicciones. Nos dice, a lo mejor van a tener aflicciones. Lo da por sentado, dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces van a venir las aflicciones al joven, a la señorita, al niño o al adulto ya, pero va a estar armado con la palabra de Dios, va a estar armado con la oración, va a estar armado con todas las cosas y la disciplina que tiene para que esas aflicciones no lo derroten, para que esas pruebas no lo boten al suelo, espiritualmente hablando, y podamos seguir manteniendo hijos con la frente en alto. Es un privilegio para nosotros los padres poder proteger a nuestros hijos con las cosas y dándoles las cosas espirituales. Jeremías lo pone de otra manera. En el versículo 23 y 24 del capítulo número 9, leo textualmente, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabe en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Dejándole un buen seguro de vida, dejándole riquezas, la plata que está debajo del colchón, la camioneta, el terreno, o dejándole el conocimiento de Dios, dejándole la puerta abierta para que conozca al Señor en su corazón. Entonces, una manera eficaz de poder protegerlo de por vida es encaminando a nuestros hijos al Señor. Ese es el segundo privilegio que tenemos los papás, de poder proteger la familia en el sentido también espiritual. Otro privilegio es el de la misericordia. ¿Sí? Es un privilegio poder tener misericordia con los hijos. Tenemos nosotros la prerrogativa, ¿no es cierto?, cuando están pequeños, de disciplinarlos también, y también tenemos la maravillosa opción de tenerles misericordia. El Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Miren la comparación. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
¡Wow! Dice uno. Y Dios sí que nos tiene misericordia y Dios sí que se compadece. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de perdonar a nuestros hijos, de no castigarlos por cualquier error, de no ser pesados en ponerle una carga a nuestros hijos, de que nuestros hijos puedan ver en nosotros a alguien de confianza, que no los vamos a dejar en ridículo, ¿no es cierto? Que no los vamos a humillar, que los vamos a perdonar. Tenemos el privilegio de mostrarle cómo es Dios con los adultos, cómo es Dios con nosotros, que es un Dios, dice, lento en la ira, ¿no es cierto?, y grande en misericordia. Y así le mostramos a nuestros hijos cómo es Dios conmigo, y así quiere Dios que yo sea con mis hijos. El pasaje en Salmo es claro, hay una comparación y dice, si Dios es misericordioso contigo, tú debes ser misericordioso con tus hijos. Hay un hermoso pasaje, y famoso por supuesto, en Lucas capítulo 15, es el pasaje del hijo pródigo. ¿Usted lo conoce? El joven pide su herencia, se va, la malgasta, y estando lejos se arrepiente. Y dice, me voy a levantar, porque él reacciona y dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre hay que tienen comida de sobra? Y él estaba ahí pasando hambre. Y dice, me levantaré, iré donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Y dice la historia que el joven se puso de pie y fue a donde el padre. Estaba todavía lejos, dice la Biblia en Lucas capítulo 15, y el padre, dice, lo vio. Y el padre corrió hacia él, se echó en su cuello, le besó, y el hijo le empezó a decir lo que le tenía pensado decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y faltaba una frase, pero me gusta pensar que el padre lo interrumpe. No lo deja seguir hablando. Es una respuesta amorosa. Traigan el mejor vestido. Pongan calzado en sus pies, anillo en su dedo. Maten el becerro gordo, hagamos una fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha regresado. ¡Qué misericordia más hermosa! Así es Dios con nosotros y así quiere Dios que seamos con nuestros hijos. Y tenemos los padres ese privilegio. El cuarto privilegio es el de enseñarles. Y por supuesto no me refiero también a las habilidades académicas. Llega un momento donde los padres ya no podemos enseñarles matemáticas a los hijos, o lenguaje, o inglés, o ciencias. La enseñanza que estoy mencionando es la enseñanza espiritual, la enseñanza que tiene relación con la comunión con Dios. Por supuesto, la Biblia es la autoridad máxima de enseñanza. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira lo que dice, para enseñar. Es útil también para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. O sea, lo primero que nombra es que la palabra del Señor es útil para enseñar. Esa es su primera función. Lo que más hace la Biblia es enseñar. Así que el llamado de los papitos hoy día es que tenemos que conocer la palabra del Señor para enseñarla a nuestros hijos. No puede ser un libro ajeno en los hogares cristianos. Debe ser el libro de los libros. Y los papás tienen y tenemos la obligación de estudiar la palabra para tener una sabia respuesta, un sabio consejo. El consejo de la palabra supera a mis vivencias personales. El consejo de la palabra supera a lo que creo yo, o a mí me parece, o mira, me contaron esto. Siempre el consejo de la palabra es superior a todo consejo, porque la Biblia es inerrante, no se equivoca, es infalible, no se contradice. La palabra de Dios es perfecta. Así que es la primera fuente de enseñanza. Otra fuente poderosa de enseñanza es el ejemplo. ¿No es cierto? El ejemplo es una poderosa arma
de enseñanza. Como alguien dijo por ahí, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo va a hacer que un joven o un niño haga las cosas, quiéralas o no quiera hacerlas, porque vio un ejemplo constante en su padre. Y aquí tengo yo también que darle gracias al Señor, por supuesto, por los ejemplos que pone a mi alrededor, solamente nombrar dos. El pastor Andrés, quien es mi padre, ¿no es cierto?, quien me ha dado ejemplo de también cómo servir al Señor. Ahora que soy padre ya de estos tres muchachos que les mencioné, me doy cuenta de los sacrificios que hay que hacer como papá, la oración que tiene que hacer el papá, la preocupación y todas las características cristianas, ¿no es cierto?, cómo llevarlos a la iglesia, cómo instruirlos. Doy gracias al Señor también por el papá que Dios me ha dado. Y también tengo que ser sincero, mi suegro, mi hermano Carlos Quintana, también ha sido un ejemplo para mí cómo comportarme en mi vida de adulto, su responsabilidad, su sacrificio, su amor por la obra. También me han enseñado a cómo comportarme en la vida cristiana. Así que de estos dos varones estoy muy agradecido de que Dios lo haya puesto en mi camino y me van enseñando a comportarme en mi vida de adulto y a ir haciendo una especie de cadena para yo también ser ejemplo para los que vienen después de mí. Así que con el ejemplo, por supuesto que también enseñamos. Otra manera poderosa para enseñar a un hijo también es ser agradecido, ¿no es cierto? Porque cuando una persona, un niño, un joven, ve que su padre es agradecido, también él lo va a hacer. Y por supuesto, cuando tenemos nosotros nuestras prioridades, ¿no es cierto?, claras. En la casa, el joven, el adolescente, el preadolescente, el niño, debe saber, debe darse cuenta que el papá tiene las prioridades claras. Lo más importante en el hogar debe ser Dios. Lo más importante en el hogar debe ser Dios. La palabra del Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Y por supuesto que eso debe ser lo número uno en nuestra vida. El número dos que los chicos tienen que ver y dicen, bueno, el papá, lo principal en esta casa es Dios para mi papá. Y lo segundo debe ser la mamá. Debe ser la mamá. Debe ser lo segundo en su vida. Porque es así el orden de Dios. El mensaje es claro en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Maridos, dice una instrucción bien breve. Amad a vuestras esposas. No dice entiéndanlas, no dice espérenlas, no dice nada más. Dice simplemente amadlas. Lo tercero tienen que ser ellos, los hijos, la familia, el núcleo familiar. Y lo cuarto, por supuesto, bueno, la iglesia, el resto de la familia, y van cayendo en ese orden. Y por supuesto también recordar que nosotros para enseñar no podemos ser solo palabras. Quiero decirle que su hijo lo conoce. ¿Sí? Lo conoce. Suena básico lo que estoy diciendo, pero es algo tan real. Su hijo lo conoce y sabe cómo usted actúa en público y cómo actúa en la casa. No puede pedirle una enseñanza que usted no hace. Entonces, él sabe que usted puede pedir la oportunidad en la iglesia para cantar alabanzas, ¿no es cierto? Y en su casa nadie más tiene la oportunidad de hablar. Solamente habla usted. Hay un temor cuando usted habla en la casa. No se les puede acercar porque tal vez usted es muy gruñón. ¿Sabe el hijo que puede hacer hermosas y largas oraciones en el templo, pero en su casa puede que sean solo insultos y palabrotas? Sus hijos lo conocen. Usted puede abrazar a todos los hermanos en la iglesia, a la salida del templo, a la salida del culto, y en su casa sus hijos capaz no se pueden ni acercar a usted. ¿Se fija? Puede que usted cante hermosas alabanzas, ore o haga un hermoso sermón sobre lo que es el amor, pero sus hijos no ven ninguna muestra de cariño para su mamá. Más bien hay rudeza, más bien hay torpeza, más bien no hay cariño. Entonces puede que usted predique del amor, puede que usted predique de muchos temas,
pero sus hijos están viendo eso en su casa. ¿Se pueden acercar a usted a un abrazo, a un beso, a una conversación? ¿Ven sus hijos que usted tiene amor por su esposa? ¿Se acerca usted a sus hijos a acariciarlos, a hacerles cariño, a contarle un cuento, una historia, a leerle la palabra del Señor? Sus hijos lo conocen. Y lamentablemente, cada día podemos ver adultos de muy doble ánimo, que podemos escuchar lo que hablan muy hermoso, predican muy lindo, pero sus vidas personales no van de acuerdo a lo que nos dice. Entonces, que el Señor pueda bendecir esta palabra. Realmente yo considero que es un privilegio ser papá. Estoy profundamente convencido de que tenemos que estar orgullosos de ser papá. Es tan gratificante cuando se nos identifica con nuestros hijos y nos dice su hijo se porta bien en el colegio o es un buen alumno. Me enorgullece, parece que uno dijera estoy haciendo bien la pega. Prefiero 1000 veces que me digan su hijo se comporta bien a su hijo tiene puro 7. Sería ideal las dos cosas. Pero para mí es más importante que sean hijos de bien. Y por supuesto que espero que nuestra iglesia, hayan cada vez más muchachos, jóvenes, adolescentes de bien para la sociedad, de bien para el mundo cristiano, que trabajen sus dones, que sean un legado real de buenos padres. Así que el Señor nos pueda bendecir. Esperamos que un día lleguemos al cielo y podemos decirle al Señor, mis hijos han conocido a Jesús como su Salvador personal. Seremos padres exitosos, madres por supuesto también, exitosas. Si llegamos un día al cielo y le decimos al Señor, he cumplido mi tarea como papá, he cumplido mi tarea como mamá, mis hijos han llamado a Jesús Padre, a Dios Padre, se han vuelto hombres y mujeres de bien, han podido acceder al mundo cristiano, son parte de la iglesia, están trabajando sus dones, sus talentos. Cuando tienen problemas y aflicciones saben lo que tienen que hacer, ya son hombres maduros, no cualquier cosa los derriba, más bien son firmes espiritualmente hablando, y por eso podemos decir hemos hecho bien nuestro trabajo. Esperamos que el Señor bendiga este mensaje, bendiga a todos los papás que han podido ir, a la mamá también, a los futuros papás, a las futuras mamás, y que por supuesto podamos acercarnos cada día más a la palabra del Señor, que es nuestra mayor fuente de enseñanza. Que el Señor les bendiga y para el Señor sea honra y sea toda la gloria.